Bueno, bien, gracias hermano Jorge. Gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Gracias por la oportunidad de servirle también hoy en este día. Estamos reunidos y es importante que nosotros reflexionemos en algo que va a marcar nuestra vida en esta tierra y nuestra existencia después de este plano terrenal. Y para ello vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 18 en adelante, hasta 30, para meditar en algo que hemos titulado Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es Dios. Esa afirmación, hermanos, se vuelve muy importante porque hay muchas personas que no consideran a Jesús como Dios. Pero hoy vamos a ver en la Biblia lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 5, versículos 18 al 30. Y dice la palabra de Dios: porque esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le da autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, ahora ponemos en tus manos este tiempo, Señor, donde tomamos tu palabra, y Señor, donde tú nos guías, donde tú nos exhortas, donde tú nos animas, Señor, que sea alimento para nosotros. Guíanos en esta meditación, Señor, pero sobre todo lo que tú has preparado, Señor, que sea expuesto y que sea también compartido a nuestros hermanos que están aquí presentes, y a los que lo verán también en redes sociales. Señor, que con ellos guárdales y también guíales en la meditación de tu palabra, Señor. Gracias por estas bendiciones y todo lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta porción vemos lo que sucede, ¿sí? Vemos lo que sucede. Jesús empieza diciendo lo que sucede entre él y su Padre. La gente, dice el versículo 18, los judíos se estaban enojando con él, no solamente porque había sanado al paralítico de 38 años de enfermedad en el día de reposo, sino que también decía que era igual a Dios. Dice que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí es la parte importante que queremos ver ahora. Jesús se llamó a sí mismo también Hijo de Hombre, porque así iba a ser llamado el Mesías. Esto está en el libro del profeta de Daniel, capítulo 7, en los primeros versículos. Entonces, eso era algo que
que los judíos le estaban reclamando. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Hombre, entonces estaba diciendo: yo soy el Mesías prometido de Dios Padre. Y en estos versículos que acabamos de leer son tan importantes porque nos habla de quién es Él, de su relación con el Padre, la comisión que le ha dado y las pruebas de que Él es su Hijo, de que Él es su Padre y que Padre e Hijo son iguales. Así que vemos aquí el primer punto: Padre e Hijo iguales, porque eran iguales por la misma identidad. Su mente, su corazón, sus palabras, sus acciones de Jesús eran las mismas que su Padre. ¿Sí? Eran las mismas. Aquí nos hablaba nuestro hermano Jorge de su hijo y nos dice que los niños, cuando son pequeños, imitan al Padre en todo: las gestos, las muecas, cómo se sientan, ¿sí? Cómo hablan, ¿sí? Los hijos empiezan a copiar a los padres en todo, y Jesús no fue la excepción. Los mismos pensamientos, la misma mente, todo era igual a Dios, pero su voluntad de Jesús estaba subordinada, estaba bajo la orden de su Padre, porque dice: yo hago todo lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Además, segundo, su obediencia, ¿sí? Algunas veces cuando estamos domando, o los que hemos tenido algún animalito, ¿sí? Algunas veces se les corrige. Por ejemplo, a algún animalito se le corrige con el fuete, si fuese un caballo. Cuando eran las mulas, también con vara. Las yuntas de bueyes, se les ponía un bozal, un yugo, y se les usaba con una punta o una puya. Entonces había distintas formas de corregir, de ordenar a un animalito, pero aquí no estamos hablando de animalitos, aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesús, y su obediencia no se basa en otra cosa más que en amor, porque su pensamiento y sus corazones de Dios Padre y Dios Hijo laten como uno solo, ¿sí? Son la misma esencia. Así que la obediencia de nuestro Señor Jesús se basa en el amor. Hay una identidad completa de mente, voluntad y corazón del Padre y del Hijo. Y luego dice el Señor Jesús que son iguales en honor, ¿sí? Cuando dice: Dios es mi Padre, está dándonos a entender que Dios me ha comisionado como el dador de vida y como aquel que va a dictar juicio. Esa es una parte muy importante. Luego dice el versículo 19: de cierto digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que son iguales, Padre e Hijo, en esa relación personal, íntima y única. Además, en nada desobedece a su Padre. Cosa distinta a lo que pasa con los seres humanos, ¿sí? No solamente vamos a hablar de los chiquitos, también de los adultos, ¿sí? Y también de cristianos. La palabra de Dios dice: ora sin cesar. Y a veces se nos olvida, a veces nos da flojera, a veces nos da sueño, y no lo hacemos. Si hablamos de un niño pequeño y le decimos: recoge tu cuarto, limpia tus zapatos, come tus alimentos. Si es un niño pequeñito, a veces se acuerda, a veces no se acuerda. Si es un niñito más crecido, ahí va y dice: ¿por qué no has barrido? Ah, se me olvidó, ya va corriendo el chiquillo. Pero si ya se trata de un jovencito, ¿sí? Dice: ay, es que no tuve ganas, es que no se me ocurrió, es que hoy esto. Y nos empezamos a hacer expertos en dar excusas.
Y a veces sucede así también con el adulto y con el creyente también sucede. Nos volvemos especialistas en dar excusas. Nos volvemos especialistas en dar nosotros motivos por los cuales no pudimos hacerlo. Entonces, vemos aquí que Jesús en nada desobedeció al Padre. Todo lo que hacía, lo hacía por amor al Padre y en obediencia a Él. Pero luego dice, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que nosotros nos maravillaremos. Dice, ama el Padre al Hijo, de una manera natural, de una manera constante, de una manera intensa. Por eso dice aquí, el Padre ama al Hijo. Dios es amor por naturaleza. Y en esa relación, Jesucristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Acabamos de leer Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Está demostrando ese amor. Y Jesucristo dice, se entregó por amor a nosotros. Qué bonito. Bastante romántico, bastante amoroso, bastante palpable ese amor. Pero no solamente nos ama, no solamente es capaz de dar su vida por nosotros. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice que Jesús es igual, ¿sí?, en poder sobre la muerte. Los que estaban muertos, dice, ahora serán vivos. Hay por ahí una sección que uso. Hay 4 tipos de personas en cualquier momento de la vida. Dice, los muertos que están muertos, los muertos que están vivos, los vivos que están muertos y los vivos que están vivos. Me explico. Los muertos que están muertos son los que están muertos espiritualmente y muertos físicamente, que ya murieron, no están en esta tierra. Los muertos que están vivos son los que ya murieron, pero murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice, están vivos, tienen vida espiritual. Los vivos que están muertos, los que están aquí en esta tierra, pero rechazan a Jesús. Y los vivos que están vivos son los que están en esta tierra y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces Jesús obra de la misma manera que el Padre. Tiene el poder para dar vida, entrega vida, ya sea la vida al nacimiento, la vida espiritual, o la vida, dice, que vendrá cuando venga la resurrección. Esto es una prerrogativa de Dios y también se le ha conferido al Hijo, porque dice, el Hijo dará a quien quiera dar vida. Así que dará vida espiritual a todos los que crean en Él. Dar vida incluye tanto la vida espiritual como en el cuerpo resucitado. Un día también nosotros resucitaremos y será gracias al poder de Jesucristo. Y la última parte, versículo 22 y 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Son iguales en autoridad para juzgar y en dignidad. No podemos decir entonces que honramos al Padre y no honramos al Hijo. Honrar es respetar a una persona, enaltecerla, darle gloria y reconocerla como digno de reconocimiento, digna de honor. Pero no solamente es eso, no solamente es igual al Padre, sino también posee eternidad. Eso significa que no fue creado, ¿sí? Nadie creó a Jesús. Ha sido uno mismo con el Padre desde antes del tiempo. En la eternidad estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que
Tiene poder, como hemos dicho, para impartir vida. Versículos 24 y 25 dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Tiene poder para darnos vida. Cuando estábamos muertos, ¿sí?, ahí en pudrición, en perdición, nos ha infundido vida, nos ha cambiado esa existencia de maldad a una existencia donde podemos conocer el amor. Dice, el que no ama, dice, no, es porque no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dice allí el evangelista, ahí en Juan, en su primera carta de Juan, ahí explica, dice, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Si Dios nos ha traído una revelación del Padre, nos habla del Padre, y entonces también tenemos una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Recuerden que tenemos dos relaciones: mi relación vertical con mi Padre y mi relación horizontal. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dos relaciones, con el Padre y con mis semejantes. Incluso dice, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y en esto sabrán que son mis discípulos. Así que Jesús nos provee una nueva relación, nos provee vida abundante. Versículo 25, dice ahí la palabra: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los que escuchemos la palabra, todos los que escuchemos esta revelación particular que es la palabra de Dios, la Biblia, pasaremos de muerte a vida. Será un hecho consumado y una posición asegurada. Luego, esto es algo muy común. Incluso me llegan a reclamar y me dicen ególatra, y bueno, lo que me dicen, no sé qué más dirán. Pues, ¿cómo puede estar usted seguro de que se va a salvar? Dice, ¿cómo se atreve a asegurar que es salvo? Yo digo, porque la palabra dice que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Y yo he creído a mi Señor Jesús, le creo en sus promesas, le creo en su palabra. Y dice la palabra, aquel que ha creído ha pasado de muerte a vida. Dice, ya no habrá condenación sobre él, ya no habrá sobre él acusación. Dice, porque Jesús ha tomado sobre sí los pecados y los ha expiado en la muerte de la cruz. Dice, él cargó mis pecados. Ya no soy ya deudor, ya no hay deuda, ya no tengo yo deuda, y ya no soy yo el deudor, porque Jesucristo pagó la deuda por mí. Eso es extraordinario, ¿sí? Porque si nos saca la cuenta de todo lo que debemos, pues merecemos el castigo, pero gracias a Jesús somos sabios, y hay una nueva relación con Dios, hay una nueva relación con mis semejantes, y he pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son los que están muertos? Hablemos de los muertos. Los que han dejado de intentar, los que han considerado que sus faltas no pueden ser perdonadas. ¿Para qué me acerco a Dios si no me va a perdonar? Porque he hecho lo peor, porque soy un malvado, porque soy un pervertido, porque soy lo peor de lo peor y no puedo acercarme a Dios, porque ¿por qué me va a perdonar Dios si soy lo peor de lo peor? Dice, no, Él allá y yo aquí, y yo ya estoy perdido. Ese está muerto, porque no se acerca al trono de gracia, porque no se acerca al trono de misericordia, porque no está dispuesto a reconocer tus pecados. Ese es el que va a permanecer muerto. Hay una pregunta por ahí que leí en un folletito, ni siquiera un libro, un folletito evangelístico. Y decía el hermano,
Dice, ¿cuál es el único pecado que no es perdonado? ¿Cuál será? Y me puse a pensar y dije, no, pues no sé cuál será el pecado que no se ha perdonado. Dice la Biblia que la blasfemia. Dice, el único pecado que no es perdonado es el que no se confiesa, es el que no se reconoce, es el que no llevamos al trono de gracia de Dios. Porque dice, no hay nada que podamos hacer, ni nada que podamos decir, llevándolo a los pies de Jesús, que no pueda ser perdonado. El pecado que no es perdonado es aquel que no confesamos. ¿Quién más está muerto? El que ha dejado de sentir, que ve el mal y no siente indignación, que mira la tristeza y el sufrimiento y no siente el dolor en su corazón. Es indolente, ya no le duele. ¿Sí? Vamos a pensar en una persona malvada que ya no siente nada al hacerle maldad a los demás. Vamos a pensar en una persona que deja de sentir compasión por alguien, ¿sí? Que deja de sentir amor, que deja de sentir dolor, ¿sí? Que luego los vemos y van caminando ahí como zombies, como muertos en vida, porque ya no, su corazón y su mente ya no late, ya no siente. ¿Quién más está muerto? El que ha dejado de pensar, el que no permite que la palabra de Dios llegue a su corazón, llegue a su mente, cambie su vida, que no acepta ninguna verdad. Ay, no, lo escribieron unos hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ay, no, mira que el cristiano se porta peor que yo. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Dónde está su Dios? O cuando se enferman, o cuando mueren, ay, ya lo hemos platicado. La enfermedad es a causa de este mundo caído. Y le toca igual al creyente que al inconverso. Para el creyente va a ser de testimonio, para el inconverso va a sentir que es castigo. Pero todo tiene un propósito. Para el que cree, dice, todas las cosas le son para bien. Entonces, el que ha dejado de arrepentirse, el que ha dejado de llevar su vida a Dios. ¿Sí? La muerte es una esfera de desgracia y aniquilación. Y es un privilegio entrar en la vida eterna. Es un privilegio permitir que Jesús, adelante, bienvenidos, pasen, es un privilegio cambiar de muerte a vida. Tomen asiento, estamos en servicio, terminamos ahorita un ratito. Sí, ahí estamos. Tiene capacidad Jesús para dar vida. Siéntense. No les vamos a cobrar, es gratis. Adelante, bienvenidos. Señor Valdivia. Dios tiene la vida eterna en sí mismo. Dice el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Podemos buscar en todos lados, podemos ir a todas partes, podemos buscar remedios en donde nos digan, pero el que tiene la capacidad para dar vida solamente es Jesús. Jesús se le ha dado esa tarea tanto en el presente como en el futuro. ¿Sí? Un día, dice, aquellos que hayan creído resucitarán para vida eterna, y aquellos que hayan rehusado a Jesús resucitarán para condenación. Dios es la fuente de toda vida. Dios tiene como prioridad, dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, ni el chico, ni el grande, ni el adulto, ni la mamá, ni el papá, ni el hijo, que ninguno se pierda. ¿Sí? Ahí está la solución. Ahí está la solución para mis problemas. Ahí está la solución para mis conflictos. Ahí está la solución para ese dolor de cabeza que tengo. Pero si no me tomo la medicina que Dios me da, ahí va a estar. Y voy a decir, no, es que Dios no existe, es que Dios no tiene poder. Pero si no estoy dispuesto a tomarme esa medicina, no va a suceder nada.
El de arriba es el primero. Voy a renegar, voy a chillar, voy a patalear, voy a decir, no me mintieron, me engañaron, pero yo nunca estuve dispuesto a cambiar. Porque llegamos con Dios y le decimos, es que quiero que me cambies, pero sin cambiar. Es que quiero que cambies mi familia, pero yo no quiero cambiar. Es que quiero que cambies mi realidad, pero yo no quiero cambiar. No sucede así. Dice, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Debo estar dispuesto a mover mi pie, a mover mis manos, a cambiar de pensamiento, ya que la palabra cambie mis acciones. Jesús no vino a juzgar la primera vez, versículo 27, ya que aquí terminamos. No vino a juzgar la primera vez, pero cuando vino, hizo inevitable el juicio. Cuando Jesús vino, nos está forzando a tomar una decisión. Y esa decisión es aceptarle o rechazarle. Jesús está ahí y a veces los jóvenes me dicen, pero yo no le pedí nada a Dios. Yo no le pedí que se muriera en la cruz. Él lo hizo porque Él quiso. Pero ese acto de amor, ese acto de amor nos está forzando a nosotros a tomar una decisión. Te duele algo y dices, ay Dios, así hay yo. Si hay, entonces sí hay yo cuando estás apachurrado. Ay Dios. Cuando el agua te llega a los aparejos dices, ay Dios, ahora sí. Papacito chulo, ayúdame. Cuando estás encerrado. No ¿sí? creo en Dios, yo no. Y cuando ocupas a Dios, digo, ay Dios. Ahora sí existe Dios, ahora sí aparece Dios. Pero hay que estar en su mente que Dios existe. No normalmente que lo ocupa. ¿Correcto? No normalmente que lo existe. Y esto es interesante, porque dice Jesús, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Aquel que toca mi puerta, Pásele, bienvenido. pasa conmigo. Yo no le echo fuera. Pero es lo mismo, si estoy enfrente de Dios, toco, pero no quiero entrar, ya está la puerta abierta. Ya está todo lo que es necesario para que yo pudiera estar bien. Ya Jesús ya lo hizo. Saliste otra vez. Y ya voy ahí. Digo, ay no, pero mi chelita. Ay no, pero mi fiestecita. Mi toquecito. Mi toquecito. ¿Sí? Mi piedrita. Bueno, para los que... Alguna vez me gusta la vagancia. Mi vagancia, etcétera, ¿no? Y no estoy dispuesto a cambiar, entonces rechazo las bendiciones de Dios. Dice, aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, dice, no es digno. Dios no te rechaza nunca. Aquel que pone la mano en el arado, ya no me tocó sembrar con arado. Yo sí. Pero decía mi abuelo, mi papá, bueno, mi madre y mi mamá, que había que poner atención. Porque si te descuidabas, el surco se iba chueco, los bueyes se iban por un lado, quebraban ya se me olvidó, el bolillo, no me acuerdo cómo se llamaba el bolillo, el freno, quebraban la yunta, se torcían, se iban peleando, dice. Por eso Jesús es tan categórico, dice, aquel que pone la mano en el arado y ve para atrás, dice, no es digno. No es digno. ¿Por qué? Porque te descuidas pensando en lo que hubo atrás. Lo mismo pasó con la mujer de Lot. Dice, se van a salvar de morir en Sodoma y Gomorra, dice, pero nada más no volteen hacia atrás. No volteen hacia atrás. ¿Por qué se voltear hacia atrás? Significaba, ay, mi piedrita, ay, mi cabonita, ay, andar de la vagancia. No. Si ha decidido cambiar de vida, si ha decidido cambiar de condición, entonces Dios tiene esa promesa. Tiene vida abundante, tiene la capacidad para darnos vida, tiene
perfecta unidad con el Padre. Y además nos ha prometido vida eterna. Da resurrección para condenación, da resurrección para vida, y sobre todo tiene una perfecta unidad del Padre. Dice Jesús: si quieres conocer al Padre, véanme a mí. Si quieres conocer a Dios nuestro Señor, dice: véanme a mí. Dice 1 Corintios capítulo 13: el amor es benigno, el amor es justo, no es jactancioso, no busca lo malo. ¿Sí? ¿Cómo Pablo llega a esa descripción? Viendo a Jesús. Viendo a Jesús. Y lo hemos hecho el ejercicio. Si nosotros queremos ver si realmente estamos cambiando, comparémonos con esta descripción de Jesús. Entonces vendrán cosas mayores, vendrá juicio. Pero Cristo es igual a Dios. Cristo es Dios porque tienen el mismo conocimiento, porque hacen lo mismo, porque tienen poder sobre la muerte, porque tienen capacidad para juzgar, porque tiene la promesa de darnos vida eterna y sobre todo lo más importante, la capacidad para cambiarnos. ¿Sí? Si yo les enseñara una foto por ahí de lo que eran mis días, andar en las borracheras, andar en las fiestas, andar de mujeriego, andar haciendo cosas que no benefician, dirían: no eres tú. Y ahí estoy, en lo peor de lo peor, haciendo y deshaciendo. Pero doy gracias a Dios que un día alguien me predicó, que alguien me dio una oportunidad, que fue terco por 2 años predicándome y predicándome y predicándome, hasta que le puse atención y un día entregué mi vida al Señor. Un 8 de agosto del 2002 a las 8:35, 36 de la tarde, en una población que se llama La Barrigona, carretera Mazatlán, Durango. ¿Sí? Ahí, en una predicación, escuché a un loco que estaba diciendo ahí: dice, a ver, arrepiéntanse, cambien su estilo de vida, acérquense a Jesús, acérquense al trono de gracia, cambien su vida si realmente quieren cambiar. ¿Sí? Y desde ese día doy gracias a Dios que me ha permitido estar bien, estar sano, estar cuerdo, estar sobrio, ¿sí? Cambiar de mentalidad, cambiar de vida, dejar de hacer sufrir a mis padres, a mi papá y mi mamá, que los hice sufrir por 7 años, donde andaba, qué hacía, qué comía, ¿sí? Dónde andaba. Entonces doy gracias a Dios por eso. Y eso es lo que el Señor nos permite conocerle a Él y conocer al Padre. Por eso decimos que Jesucristo es igual a Dios, porque Jesucristo es Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde. Gracias te damos por tu amor inigualable, porque siempre eres bueno, porque aún en nuestras debilidades, en nuestras fallas, tú estás con nosotros. Nos guardas, nos cuidas, nos sostienes, nos provees alimento, nos provees casa. Y Señor, gracias por ello. Gracias por estos invitados que tenemos hoy aquí, Señor, porque tú les has traído, no nosotros, no nuestras palabras, no quienes somos, Señor, sino que tú les has mostrado en su corazón y en su mente, Señor, acercarse un poco más. Sé con ellos, guárdales, sosténles, que noten tu amor como nosotros lo hacemos, Señor, que puedan ellos definir su vida, que ellos puedan entregar su vida, que ellos puedan ser esos hombres, Señor, por los que estamos orando en este pueblo, en esta región, aquellos que impacten a sus familias, aquellos que impacten a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, a sus padres, Señor, que sean ellos que lleven tu hermoso evangelio a otros que están igual de necesitados como nosotros estuvimos un día. Lo dejamos en tus manos, Señor. Gracias por estas bendiciones y en todo te damos las gracias y rogamos.